¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El canje de prisioneros ha sido una táctica muy común entre los bandos enfrentados en una guerra. Lo ha sido también durante la Guerra Fría, con el intercambio de espías y hasta por motivos políticos, pero existía habitualmente una especie de equidad entre los intercambiables. Sin embargo, el polémico canje realizado por Estados Unidos y por Rusia entre la basquetbolista Brittney Griner y el mercader de la muerte Viktor Bout sigue dejando demasiados cuestionamientos sobre cuáles han sido realmente los argumentos que han podido llevar a la administración Biden a decantarse por semejante intercambio, catalogado como el más desigual de los últimos tiempos. Porque quitando la compasión por su liberación, realmente resulta muy difícil entender cómo Brittney Griner, por muy estrella afroamericana del básquetbol femenino, declarada abiertamente gay en el 2013 y militante de los derechos de la comunidad negra y LGBT+, condenada por Moscú por llevar en su maleta aceite de cannabis recetado por sus médicos para los dolores musculares, ha sido la moneda de cambio de nada menos que Viktor Bout, un exagente de la KGB, archimillonario por vender armas a terroristas de medio mundo y uno de los más despiadados socios de Al-Qaeda, Talibán y cuanto grupo armado estuviera enfrascado en masacres y en guerras civiles. Y quien para colmo, a la hora de ser detenido, pues estaba tratando de vender a las FARC más de 800 misiles tierra-aire para derribar aviones y helicópteros con pilotos estadounidenses. El mensaje es contradictorio por donde lo miremos, porque si la liberación de Brittney llegó a ser declarada por el presidente Biden como un asunto de Estado, ¿no deberían serlo de igual forma esos estadounidenses rehenes de Rusia como el Marine Paul Whelan, cuya frágil salud lleva siendo denunciada años por sus abogados y que han dejado atrás? Hombres que quizá no son tan populares como para que el presidente reciba la presión de esas organizaciones de las que Brittney es activista, pero que a diferencia de ella nunca han faltado al respeto a la bandera de su patria, sino que han luchado y han sido apresados por defenderla. ¿No se envía además un mensaje de debilidad a Rusia como ocurrió recientemente con la negociación de liberación de los narcosobrinos de Maduro? Por esa diferencia, además de lo logrado, y lo que es peor, no se legitima que esos gobiernos puedan usar la detención injusta de cualquier estadounidense para ser usados como moneda de cambio. Bueno, pues es un tema obviamente candente, sobre todo porque en el día de hoy ya hemos sabido que Víctor ya le han dado pasaporte prácticamente para la Duma. Y eso es lo que vamos a analizar con nuestros invitados. Octavio Pérez, coronel retirado de las Fuerzas Armadas, un placer. Gracias por la invitación. Y por supuesto Manuel Aguilera, director digital de Americano Media. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Encantado de estar aquí con vosotros. Octavio, yo sé que esto del canje de prisioneros es algo absolutamente común, pero ¿no deben existir argumentos más allá de la popularidad o de la influencia que pueden ejercer estos grupos de presión sobre el presidente? Mira, una de las cosas más importantes es que los Estados Unidos tienen una política, en el caso del terrorismo, de no hacer ningún tipo de intercambio. Y eso es cortante, independiente de la administración de turno. Pero ya tenemos dos incidentes donde hay una administración demócrata, donde hay un cambio desigual. Como tú dices, si te vas al primer cambio famoso, que fue el de Francis Gary Power, que era agente de la CIA. Fíjate que no dicen que fue capitán de la Fuerza Aérea. Cuando él estaba sobrevolando el U-2, estaba bajo los auspicios de la CIA. Y fue intercambiado por un espía de ese nivel. Claro. O sea, uno por uno. Y así, durante los últimos 45, 50 años, ha ocurrido. El único incidente que está muy similar a este es el de Boy Bergdahl, que fue el sargento que supuestamente fue capturado por los talibanes y en realidad el individuo fue un desertor, del cual murió otro oficial en búsqueda de una operación de rescate. Y lo canjearon por 5 líderes talibanes, uno que era el subministro de defensa de los talibanes. Y los 5 se reintegraron a la guerrilla inmediatamente, con todo y que supuestamente Oman iba a protegerlos, mantenerlos, se reintegraron en la guerrilla. Entonces, ¿qué coinciden? Administración de Obama, administración de Biden. Tú explícame eso. Cuando el Departamento de Defensa le dice, estos individuos son incorregibles. Estos individuos se van a reintegrar. Son auténticos peligros para y la el sociedad. mismo
caso de este individuo que no se puede cuantificar la cantidad de muertos que todas esas armas que él ha vendido a través de todos estos años puede dar, comparada con una deportista, por Dios. Que además llevaba simplemente una pomada de cannabis para los, claro, para entonces los dolores. eso no era. Es muy entonces, ¿a quién tú querías entretener? ¿Cuál es tu público? ¿Este segmento de la sociedad o, como tú dices, este pobre infante de marina que está enfermo? Como el otro que sacaron en abril, que sí lo lograron, que tenía tuberculosis. O sea que, bueno, todavía no lo quieren cambiar. Los rusos se han reído de nosotros. Ahí voy. Y eso es lo que quiero analizar contigo. No manda, y esa es la siguiente pregunta, un mensaje de debilidad cuando se hacen unos acuerdos de estas características, en el caso de Maduro, por ejemplo, liberando no solamente a unos narcotraficantes confesos, sino que además ya estaban cumpliendo una condena y que había sido una investigación federal de casi 8 años para poder llegar a tomarlos. Y ahora en el caso de Rusia, uno de los mayores enemigos de los Estados Unidos, intercambiar a este individuo que nos dice Octavio por una mujer que prácticamente no es nada. Yo creo que aquí hay una cuestión de principios, ¿no? Lo ha dicho Octavio de pasada, pero es verdad, yo creo que con terroristas, con delincuentes no se negocia, ¿no? Y entonces yo creo que esto viene a ahondar que esta administración, como la estuvo la demás, la de Obama sí que están dispuestos a negociar sobre terroristas y sobre delincuentes, ¿no? Como el caso de Venezuela que mencionabas, y con un fin, yo creo que propagandístico, porque el mismo perfil de Britney yo creo que busca ese sector poblacional de la izquierda, de los temas que están en tendencia ahora mismo, de la agenda LGTBI, del Black Lives Matter. Yo creo que lo que se está buscando es hacer un guiño a un público internamente en los Estados Unidos, pero se está haciendo un gran daño a la reputación de Estados Unidos interior e internacionalmente, porque yo creo que internacionalmente Estados Unidos ya no puede erigirse en una guía moral, espiritual y democrática del mundo libre, tomando este tipo de decisiones tan deplorables que al final ha dejado un traficante de armas en libertad, a cambio de una persona que independientemente al menos cometió el error o estar tan mal asesorada para llevar esas sustancias en una maleta, y aquí podríamos hacer un poco de pedagogía de que si viajas a determinados países, no metas en la maleta determinados medicamentos o cosas que al final deberíamos te pueden salir muy cara. recomendado el expreso de medianoche. Exactamente, para que estaba pensando en esa película. Tú también, ¿no? Sí. No, pero fuera de todo esto, además, a mí una de las cosas que más me preocupan es la vara que se tiene para medir. En el caso de estos marines, que como yo decía, han luchado por su patria, que están acusados de espionaje, han luchado por su patria, han sido apresados por trabajar precisamente por su patria y los han dejado atrás. Y sin embargo han escuchado que está bien, o sea, yo no digo que no deba ser liberada, ni muchísimo menos, o sea, la compasión es la misma, pero la razón por la compasión de los que han dejado atrás debe también estar sobre la mesa a la hora de tomar una decisión. ¿Qué ha primado más entonces? Que el señor LeBron James, que estas figuras de la NBA, que Black Lives Matter, que la comunidad LGTB+, que son donde ella es activista, hayan impulsado al punto del presidente decir que esta señora era un asunto nacional? Bueno, les voy a decir una cosa que en realidad se queda aquí entre nosotros. Supuestamente en el canje inicial estaba también, pero tuvo que quedarse con lo que le ofreció los rusos, que es esta muchacha. Lo que te dice que es una postura aún más débil de la administración, que intentaron de sacar a Wheeler y a la muchacha a la misma vez, pero tuvieron que quedarse con lo que le ofrecieron los rusos. Porque eso fue lo que pasó en la administración de Obama. Obama no había tenido ningún logro de política extranjera y quería por lo menos algo, y hizo eso.